todo lo que necesitas saber antes de pedir una hipoteca. En este vídeo, en este podcast hablando de dinero, pues te vamos a decir exactamente lo que no te han contado en ningún otro sitio. Hay 8 tips, 8 claves, 8 checklists, como yo digo, 8 puntos de ese checklist que sí o sí vas a tener que tener en cuenta antes de inmiscuirte y meterte en el lago o en el mar o en el océano de la búsqueda hipotecaria. ¿Será en este banco? ¿Será en este otro? ¿Será en... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Pues hoy vamos a resolver todos esos miedos, todas esas dudas, para que tengas muy claro cuál es el plan y que, oye, que tengas antes de solicitar la hipoteca, que tengas súper claro y transparente cómo funciona todo. Así que en este vídeo te lo voy a mostrar paso a paso. Va a ser un camino precioso, de verdad que nunca te han dicho esto, porque hay mucha información en internet, pero no ordenada de esta manera. Esto está basado en un artículo que escribí hace algunos años, bueno, no hace un año y pico así, que ha tenido muchísima repercusión, ha gustado muchísimo y ahora pues lo traigo en modo de vídeo para que esos 8 pasos pues sean tu camino al éxito, ya sea para invertir en el inmueble o ya sea para vivir en él. Pero ten muy en cuenta estos 8 pasos porque son esenciales y fundamentales de cara a tu futuro, porque probablemente y muy seguramente será así, el inmueble que compres, el inmueble que adquieras, va a ser la inversión más grande de toda tu vida. Así que nada, comenzamos sin más dilación con estos 8 pasos. Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar esta formación en el día de hoy donde vamos a ver, como te decía anteriormente, todo lo que debes saber antes de pedir una hipoteca. Y claro, la primera pregunta, antes de entrar de lleno en los 8 tips, los 8 claves fundamentales de esta formación, es plantearte alquilar o comprar. Esto es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿verdad que sí? Bueno, que es mejor, ¿no? Que es al mejor alquilar, comprar. No hay una respuesta tipo para todo el mundo, porque depende mucho de la zona, depende de tu edad, depende de una serie de circunstancias del propio mercado, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, tenemos que tener nosotros en cuenta lo siguiente, ¿no? Es que los bancos consideran varios pasos antes de conceder una hipoteca. Y te voy a decir cuáles son exactamente los pasos. En primer lugar, evalúan tu capacidad de pago, teniendo en cuenta tus ingresos y tus gastos mensuales. En función de esto te van a conceder o no la hipoteca. Muchas veces no podemos más que conformarnos con alquilar porque no cumplimos estos parámetros. Entonces es fundamental conocerlos. Bien, el segundo, también analizan tu historial crediticio para determinar tu nivel de riesgo. ¿Qué es eso, David, el historial crediticio? Bueno, al fin y al cabo, si has pedido créditos y has ido pagando firmemente, es mucho más probable que te puedan aprobar un crédito hipotecario porque eres un buen pagador, que si has dejado recibos por pagar o domiciliaciones que han sido devueltas. Todo esto se tiene muy en cuenta por el banco. Además, también como punto 3, solicitarán documentación como por ejemplo comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios y declaración de impuestos. Por lo general suele ser lo normal pedir los últimos 6 meses de tu cuenta bancaria, tus movimientos bancarios, para que pues a partir de ahí tengan en cuenta pues esos movimientos, se tienen muy en cuenta respecto a los ingresos que ha habido, los gastos, para confirmar todo. O sea, no se puede engañar al banco. Eso es fundamental. Y obviamente la última declaración de la renta, que eso es siempre, te la van a pedir siempre. Así que, punto 4, conclusiones. Aunque tú quieras comprar, si no cumples estos parámetros establecidos por las entidades, pues probablemente vas a seguir teniendo que pagar el alquiler, aunque tú quisieras una vivienda. Tengo muchos casos de clientes que se han sentado conmigo, hemos estado haciendo su valoración. Oye, yo tengo muchas ganas de comprar una casa, estoy cansado de pagar el alquiler y realmente quiero ya para el próximo año, como mucho dentro de 2 años, comprar una vivienda. Bueno, hay que prepararse, como yo siempre digo, hay que prepararse porque es una decisión muy importante. A ver, y porque también el banco tiene en cuenta una serie de parámetros que no es solo porque tú quieras comprar, sino que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que vamos a ir limpiando ese historial crediticio, vamos a ir limpiando todos esos supuestos o posibles gastos extra que tengas también para evitar que el banco cuando vea y con lupa, ahí cuando mire tus estados bancarios, tus números, pues que no se lleve ninguna sorpresa y que sea mucho más fácil, al menos que ganes puntos, ¿vale? De aquí de cara a que compres esa vivienda soñada, o bien que sea por inversión, también no tiene por qué ser la primera vivienda.
Pero sobre todo necesitas un plan definido y con eso te dejo, ¿vale? Plan definido y concreto, que si lo puedes hacer tú, genial, y si no, pues nosotros te ayudamos, ¿vale? Bueno, que vamos a entrar ya de lleno en lo que sería la formación. Primero de todo, más que entrar en los 8 tips, yo he querido hacer una pequeña introducción que sería para que quede muy claro la diferencia entre un crédito y un préstamo hipotecario. Si a lo mejor lo sabes, está genial, sáltate esta parte, pero si no lo sabes, pues siempre viene muy bien repasar conceptos básicos. Entonces, ¿qué es un crédito hipotecario? Y ahí hay que ponerse en el lugar del banco, no en tu lugar que quieres una vivienda, sino en el lugar del banco, ¿vale? Tú ten en cuenta que un crédito hipotecario al fin y al cabo es un préstamo que te hace el banco porque va a ganar dinero, ni más ni menos. O sea, si te prestas 100 es porque el banco va a ganar 140, si no, no lo haría. Ten en cuenta que es una operación bastante barata dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el mercado, y que puede ser una muy buena operación para ti, pero el banco también tiene que ganar, eso está clarísimo. Y es un crédito única y exclusivamente para adquirir no solo una vivienda, también puede ser un inmueble, puede ser un local, puede ser un terreno, etcétera, etcétera, ¿vale? En contrapartida y para asegurarse que, obviamente, que vas a pagar, pues tiene que pedir algo a cambio. Y algo a cambio es, aparte de los intereses, que eso no te lo quita nadie, pues que el inmueble realmente va a ser propiedad del banco mientras la deuda exista. Por lo que es lo mismo cuando decimos hipoteca a 30 años, ¿vale? El banco es el propietario del inmueble mientras tú no hayas pagado la última cuota. Eso es esencial que lo conozcas. Ahora, ¿es lo mismo un crédito que un préstamo? Obviamente, si fuera lo mismo, no te haría esa pregunta. No, la respuesta es no. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Crédito hipotecario, la entidad concede una cantidad de dinero y en este caso tú, decides cuándo lo utilizas. Ahora te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Puedes disponer total o parcialmente de ese capital que te ha prestado, no tiene por qué ser solo para, ahora vas a verlo en el ejemplo, solo para el inmueble, sino que puede ser para otra cosa incluso. Y hay un límite, ¿vale? Un límite que se queda establecido por ambas partes con las condiciones que pacten ambas partes. Te pongo un ejemplo. El banco A concede un crédito de 150.000 euros a 30 años a un cliente. El cliente decide utilizar 145.000 para la hipoteca y 5.000 se lo va a dejar como colchón económico. Si dentro de 3 meses necesitarás 1.000 más, puedes cogerlo de ese colchón sin problema. Ahora, cada mes, para ir pagando la cuota y el capital, pues lo que sería capital más intereses, pues la cuota justamente tiene en cuenta el capital más los intereses, sobre todo al principio, pues se paga interés y luego más, cada vez más capital, pues según el sistema de amortización francés se utiliza de esta manera, ¿vale? Hasta que se cumplan los 30 años en los cuales has solicitado el crédito hipotecario. Por su parte, el préstamo hipotecario no es lo mismo, sino que es un acuerdo cerrado con unas condiciones determinadas sujetas a unas formas de cambio muy específicas. Por ejemplo, el banco B concede un préstamo de 10.000 euros a 5 años a un cliente con las siguientes condiciones. Dentro de 5 años debes devolver el capital más los intereses junto con un 5% anual. Así pues, el cliente recibe los 10.000 en su cuenta y dentro de 5 años debe devolver 12.500, ¿vale? Así es como funciona. O sea, ten en cuenta que sobre todo aquí hay que tener en cuenta la diferencia sobre todo es el tiempo, ¿vale? Aunque esto es un ejemplo con 10.000, pero puede ser 100.000. Te dan 100.000 y debes devolver 125.000. Sería exactamente igual. O sea, sería factible. Pero lo que pasa es que no tienes que ir devolviéndolo mes a mes, sino en una fecha determinada. Eso sería un préstamo. Yo te presto a ti para que tú en la fecha X me devuelvas el capital más los intereses, ¿vale? Así sería la diferencia entre crédito y préstamo hipotecario. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en los 8 tips. Voy a ir bastante rápido, así que como lo tienes en vídeo, si quieres ir parando algunos de ellos, incluso tomar nota, te va a venir súper bien porque esto no se lo suelen contar. Sí, lo tenemos como, bueno, sí, creo que lo conozco, pero realmente no tenemos en cuenta los 8 tips tan importantes, los pasos, bueno, más que los pasos serían los checklists, ¿no? De las 8 claves que tienen en cuenta los bancos. Lo primero, tus ingresos, ¿vale? Te he puesto una foto de muchísimos billetes, ojalá tuvieran muchísimos ingresos y muchísimo capital también acumulado para que ese va a ser otro de los puntos que vamos a tocar ahora. Pero ingresos es para estudiar la viabilidad algo fundamental. La cantidad de ingresos que tú tienes va a depender, o va a determinar, mejor dicho, la
cuota hipotecaria que vas a poder pagar si es que te van a poder conceder el crédito hipotecario. Ahora hablaremos siempre, en este caso, hablaremos siempre de crédito hipotecario. Este tema, como bien sabemos, es esencial y es determinante a la hora de poder otorgar un crédito hipotecario. En la actualidad, excepto si dispones de todo el dinero que cuesta la vivienda, así te ahorrarías todos los intereses, pero si es el caso, está perfecto, pero por lo general no suele ser el caso que tenga la gente ahorrada, pues no sé, 180 o 200.000 euros, no es lo normal, pues se puede considerar como una de las formas más viables para adquirir un inmueble. Y te voy a argumentar por qué. Imagínate que tú vas al banco y le dices, ¿quieres un crédito para hacer una operación? Perfecto. ¿De qué operación se trata? Pues mira, es que yo quiero invertir en bolsa y necesito 200.000 euros para invertir en bolsa porque voy a multiplicarlo por 2 y porque tengo un plan de negocio y porque tal. El banco obviamente te va a hacer caso omiso porque el riesgo es tan alto de que tú puedas conseguir dinero en bolsa que obviamente no te lo va a conceder. Sin embargo, si le pides un crédito y vas a argumentar que vas a adquirir un inmueble, y eso es mucho más interesante para el banco. Así que como te va a poder conceder un crédito a lo mejor al 2,5%, al 3%, al 3,5%, incluso al 4% es barato, ese pago que vas a tener que hacer de intereses es, dentro de lo que cabe, bastante más barato porque te lo van a conceder, ¿vale? Porque hay un inmueble que, obviamente, como ya sabemos y lo hemos visto anteriormente, sería un activo que forma parte de la masa, digamos, patrimonial del banco. No es tuyo, sino que es del propio banco. O sea que si tú no pagas, te van a quitar el inmueble. Si tú no pagaras los 200.000 euros que necesitas para invertir en bolsa, pues es poco probable que te lo puedan reclamar, te lo puedas devolver porque es muy probable que lo pierdas. Así que, en este caso, si pierdes el dinero, perderías el dinero y también el inmueble. Por eso se tiene en cuenta que es una de las formas más baratas de invertir de forma inteligente. ¿Qué más cosas respecto a los ingresos? Pues la capacidad de pago que tú tengas para abonar esa deuda es esencial. Pero eso no significa que únicamente se fijen en tus ingresos. Hay muchas más variables y una de ellas es la regla del 30%. Tienes que tener en cuenta esto. Esto es fundamental de cara a si es tu primera vivienda la que vas a adquirir. Tengas en cuenta esto. Si la operación, para ver si es factible o no, los bancos revisan si los titulares o el titular o los titulares, ahora veremos ese punto también, de la futura hipoteca reciben unos ingresos mensuales que les permitan asumir el coste de las cuotas. Esto es lógico, ¿verdad? Imagínate un ejemplo como este. 2 personas que generan 1.500 euros al mes cada uno de ellos sería una masa, digamos, ¿no? Como la base sobre la que se va a calcular pues toda la hipoteca serían 3.000 euros de ingresos. La hipoteca máxima, ojo a esto, la hipoteca máxima que te van a poder dar es el 30% de esos ingresos. En este caso, 1.000 euros al mes. Si entre tu pareja y tú generáis 2.000, pues la hipoteca máxima sería un 30%. Si generáis 5.000, 30%. Eso es lo máximo que te van a poder dar. Por tanto, ahí hay que tener muy en cuenta si merece la pena o no poner a un segundo titular. Muchas parejas obviamente lo hacen, para poder estar en el mercado y buscar una hipoteca que sea más acorde o un inmueble que sea más acorde a lo que ellos desean, ¿verdad? Bueno, dicho eso, creo que queda muy claro, esa regla del 30% te va a ayudar muchísimo si estás en el momento de búsqueda hipotecaria, búsqueda de inmueble para inversión, pues ese 30%. Oye, David, aquí me surge a mí mismo, me surge un tip que te puedo dar, ¿no? Oye, David, si yo ya tengo una hipoteca, ¿puedo pedir otra? Bueno, pues sí, siempre que se cumpla esa regla del 30%. Imagínate, si este es su caso, 2 personas, 1.500 cada uno, 3.000, hipoteca máxima de 1.000, y tú resulta que has utilizado 600 euros o estás pagando una cuota de 600 euros, tú todavía tienes un margen de 400. Por lo tanto, podrías invertir en un segundo inmueble, por ejemplo, para alquilar, mucho más económico, siempre que la hipoteca te saliera por máximo 400 euros. Siempre hay que agotar se puede llegar hasta el máximo del 30%. ¿Sí? Con eso queda también muy claro que en cuanto te quites la primera hipoteca, va a ser mucho más fácil que puedas adquirir la segunda. ¿Sí? Bien, vamos a seguir, vamos a avanzar. Punto 2, la estabilidad laboral. Eso influye muchísimo. No es igual que tengas un contrato indefinido, que tengas un contrato en prácticas, que obviamente descarta que te den una hipoteca porque no va a ser así. Y también la antigüedad. ¿Vale? La antigüedad ideal no existe, pero sí es verdad que se tiene en cuenta que sobre todo
Es mucho más probable, esto va por probabilidades, es un estudio que hace el banco, y si tienes 2 años o más en la empresa y si tienes un contrato indefinido respecto a si no lo tienes, pues las probabilidades de éxito van a ser mayores. Esto no cabe ninguna duda. Oye, David, yo no trabajo para una empresa, soy autónomo, ¿me pueden conceder una hipoteca o es imposible? Bueno, no es imposible, es bastante difícil a día de hoy que lo puedas conseguir, pero tienes que tener en cuenta que para ganar puntos y para acercarte al sí, como yo digo, pues tienes que tener en cuenta que te van a pedir muchísima documentación, y porque tiene lógica, ¿no? Tú no tienes un ingreso estable. Si eres autónomo, no tienes un ingreso estable, por tanto es más probable que puedas dejar de pagar el crédito. Y el banco nunca va a permitir que eso suceda. Por lo tanto, te van a pedir muchísimas documentaciones para que lo argumentes, para ver si es verdad que puedes pagar o no. Documentos donde se demuestren el estado de tu negocio. Te pueden llegar a pedir te van a pedir sí o sí los ingresos de los últimos trimestres, generalmente de los últimos 3 trimestres. La última declaración de la renta, la cantidad de clientes que posees, en algunos casos te lo pueden llegar a pedir, las declaraciones de los 2 últimos años, ¿vale? La renta de los 2 últimos años, si llevan menos de 2 años, olvídate porque no te van a conceder hipoteca, y movimientos contables, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es bastante tedioso, ¿vale? Si eres autónomo, el que puedan concederte una hipoteca, pero bueno, 1 de cada 10 se puede aprobar, se puede llegar a aprobar. ¿Qué más? Ahorros. Requisito fundamental, punto 3, el disponer del 20% del valor del inmueble. Esto es algo que todo el mundo conoce, aparentemente, pero cuando llegan y se sientan conmigo y hacemos su estudio y no tienen ese 20% ahorrado, pues es que directamente les digo, tienes que seguir ahorrando, tienes que seguir teniendo algún producto de ahorro, en definitiva, de ahorro de inversión, porque sin ese 20% es totalmente fuera de posibilidad alguna, aunque ganes 5.000 euros al mes. Si no tienes este ahorro inicial, no te van a conceder la hipoteca. Por eso se lo digo muy directamente, para que no perdamos el tiempo. Pero además, y esto no tanta gente lo sabe, debe disponer de un 10% más. ¿Por qué? Porque gastos notariales, de registro, de gestoría, impuestos varios como el ITP, la JD, el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, el IVA, etc. Y otros gastos también inherentes a la propia compra, que suponen, dependiendo de la comunidad autónoma en la que tú estés, entre un 9 y un 12%. Puede ser un promedio del 11%, pero bueno, te he redondeado aquí al 10%. Entonces, para que te lleves una cifra clara, el valor de la vivienda son 150.000, pues te van a exigir que cuentes con al menos 50.000, que sería el 30% inicial. David, pero si yo pido una hipoteca o si yo pido un crédito de esos 50.000, por lo general no te lo voy a recomendar para nada. Además, es poco probable que te lo concedan, porque ¿en base a qué vas a devolver tú ese dinero? No es tan fácil. Entonces, un crédito sobre un crédito no suele ser lo más inteligente financieramente. Por eso siempre decimos, mientras más pronto posible ahorra. Comienza lo más pronto posible a ahorrar, comienza lo más pronto posible a invertir, y ya no solo en bolsa, sino para que tengas un producto sistemático de ahorro, que eso también lo tienen muy en cuenta los bancos, pero ese 30% sí o sí lo vas a tener que tener. Allí hay una excepción, que es si la persona que está viendo este vídeo es funcionario, si la persona que está viendo este vídeo pues tiene un alto cargo, pues puede ser que le concedan un porcentaje mayor al 80%. Ha habido casos incluso de un 100%, pero no suele ser lo normal, lo habitual, ¿vale? Ten en cuenta que eso es lo normal, si es hasta un 80%, incluso en algunos casos puede ser un 70%, pero ten en cuenta que el resto lo tienes que tener tú, ¿vale? Líquido. Con deudas, David, ¿me pueden dar una hipoteca si tengo deudas? Bueno, la respuesta no es un no rotundo. Hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Primero, cuando solicitas un crédito hipotecario, si tú ya has sido un cliente que ha impagado, pues la probabilidad de que te concedan otro crédito va a ser menor. No quiere decir que sea imposible, pero si ya está en el ASNEF, ¿vale? En el registro, digamos, de personas morosas, pues es mucho más poco probable que te puedan aceptar este otro crédito, que además es bastante grande. Eso no quiere decir que sea rechazado directamente, pero penaliza, ¿vale? Penaliza es como que pierdes puntos. Ejemplos, si ganas 1.500 y tienes préstamos personales o deudas por tarjetas de crédito, estas no pueden superar un 40% de tus ingresos. Te lo pongo en una cifra muy clara.
ganas 1.500, lo multiplico por 12 son 18.000, el 40% de 18.000 serían 7.200. Si tú tienes una deuda de 8.000 euros, por ejemplo, ahí ya es improbable o imposible que te concedan la hipoteca. Pero si tienes una deuda de 3.000 euros, es bastante más probable. Obviamente, si tienes una deuda cero, es mejor, sin duda. Y si no está en las NEF, todo eso gana puntos, pero si no, te penaliza, ¿ok? Por tanto, si tu deuda es mayor de 7.200 euros en este ejemplo, entonces superas el ratio de endeudamiento, otro concepto fundamental, ratio de endeudamiento del 40%, por tanto la operación sería rechazada automáticamente. O sea, la conclusión de todo esto y de esta pregunta, ¿con deudas me darán la hipoteca? Puede ser que sí, pero ten en cuenta este ratio de endeudamiento del 40%. ¿Qué más? La edad, ¿vale? Vamos a ir más rápido en estos últimos puntos. La edad es importante, claro que sí, pero no es determinante. Tú puedes tener 22 años y te pueden conceder una hipoteca. Es más probable que se la puedan conceder a una persona de 30 que a una persona de 22. Pero también es por lógica, porque la persona de 22 suele cambiar de trabajo, no suele tener un trabajo estable, pero si tu caso es que tienes, en este ejemplo, 22 años o 25 años y resulta que llevas ya 3 años con un contrato indefinido en tu empresa, es bastante más probable que si llevas solamente 2 años con contrato indefinido, ¿vale? Y si tienes 55, tienes 60 años, es menos probable que te la concedan porque, y por lógica, tienes menos tiempo útil, digamos, para producir como para que puedas devolver la hipoteca. Si vas a estar a 30 años, vas a tener que pagarla hasta los 90 y eso es poco probable que una operación así sea viable. Entonces, si eres muy joven, aún así puedes conseguir la hipoteca y también si eres una persona con ya más de 55, más de 60 años, también puede ser que te la aprueben, pero es menos probable o te van a pedir más, ¿eh? Te van a pedir a lo mejor algún inmueble como garantía, algún aval, etcétera, etcétera. Bien, número de titulares. Esto es muy controvertido. Siempre, oye, me merece la pena siempre el poner a mi pareja. No, si no estoy casado con una persona, puede ser que si nos divorciáramos en un futuro, ojalá no, sería positivo esto para la hipoteca o no. Todo esto son parámetros que hay que tener en cuenta y eso lo tienes que decidir tú. Pero los bancos, te cuento desde dentro, los bancos hacen uso de estadísticas y numerosos aspectos que tal vez no hayas tenido en cuenta. Por ejemplo, puntúa más que haya 2 titulares que ganen 2.000 que haya un solo titular que gane 4.000. Y esto es por lógica. Si hay 2 pagadores y uno de ellos se quedará en desempleo, en paro, pues el otro puede seguir pagando la hipoteca. Pero si hay uno solo, es menos probable que pueda seguir pagándolo, ¿verdad? También puedes tener en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, avalistas. Te pueden pedir que algún familiar o tu padre, madre o algún familiar cercano pueda poner su vivienda o algún otro inmueble como garantía, como aval. En caso de que no pagaras, le quitarían a tu padre o madre ese inmueble. Eso se ha visto en muchísimas ocasiones, que se ha hecho mala praxis con esto y que obviamente pues ha habido afectados. Si la persona está casada, ¿importa o no? Bueno, pues sí, también importa, claro que sí. Es probable que aumente la estabilidad económica, ya que generalmente se dividen los gastos entre 2 fuentes de ingreso. Ahora bien, tener hijos no es tan bueno, entre comillas, para los bancos como no tenerlos. Por ejemplo, el hecho de tener hijos supone que los gastos familiares sean mayores. Por tanto, la capacidad de ahorro es menor, suele ser menor, no tiene por qué, pero suele serlo, y eso disminuye la posibilidad de que la persona pague su hipoteca, o al menos estadísticamente hablando funciona así. Entonces la posibilidad o probabilidad de rechazo hipotecario suele ser mayor en el caso de personas con hijos, ¿vale? El estado civil puede mejorar el perfil para los bancos, aunque realmente cada caso será particular y obviamente cada historia y cada situación es diferente. Y como octavo y último punto, scoring bancario. Aquí ya deja de ser el ser humano, el que está en el banco, el que te apruebe o no, sino que es una máquina, lo más parecido a una IA, a una inteligencia artificial. Hay bancos que tienen ya implementada la IA, otros todavía no, pero el scoring es algo así como te voy a poner todos los datos y la propia máquina va a determinar si sí o si no te conceden la hipoteca, ¿vale? Al fin y al cabo esto, como este último punto, te puede llegar a la conclusión de que no depende de un ser humano, sino que una serie de parámetros, y ahora vamos a ver, de estadísticas, pues tienen en cuenta si sí
o si no, se aprueba tu operación bancaria, ¿ok? Puedes tener los 7 puntos anteriores muy bien, pero si el scoring te da negativo, pues te quedas fuera, y si te da positivo, tienes mucho más posibilidades de que te lo puedan conceder. No quiere decir que te lo concedan, pero tienes muchas más posibilidades de que sí. Entonces, ¿qué es el scoring? Pues es un sistema, digamos, lo más parecido posible a la IA, ¿vale? Para que te hagas como una idea. Tú le pones todos los datos a ChatGPT, ¿verdad? Y te da un input, o sea, tú le das un input y te da una salida, te da un resultado. Pues exactamente igual pasaría aquí. Se basa en un estudio que evalúa de forma automática la solvencia del cliente y en base a estadísticas. Eso quiere decir que, bueno, que tengas en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, te lo cuento aquí. La solvencia basada en estadísticas. Si ha habido X, por ejemplo, si ha habido un 88% de las personas, esto va así, de 40 a 45 años, ha pagado su hipoteca si es menor a 200.000 euros, por ejemplo, ¿no? Como me lo estoy inventando. Vale, pues si tú estás en ese parámetro es mucho más probable que te la puedan conceder a ti. Si tú tienes ya 36 o tienes 49, pues estarías fuera de ese ratio y te toman con lupa, ¿no? Si fuera el caso, pues sería de esta manera. O sea que estadísticas se tienen en cuenta muchísimo para poder o no concederte la hipoteca. Y por último, ¿necesitas una hipoteca? Bueno, si te planteas adquirir una vivienda y no sabes por dónde empezar, pues es posible que un estudio financiero personalizado te ayude a aclarar todo. Es bastante más fácil que si tú vas a un gimnasio y te apuntas al gimnasio y vas durante un mes, acabes dejándolo, abandonándolo porque, bueno, le ponen mil excusas, porque es que resulta que el tiempo no me viene bien, resulta que es que esto es muy duro, y ahora hace frío, ahora hace calor. Es mucho más probable que tú abandones que si tienes un entrenador personal que lunes, miércoles y viernes pues está contigo, te da las tablas de ejercicios, te va entrenando, te va pesando, te va midiendo y te va poniendo tu tabla en la cual tienes que ir haciéndolo día sí, día no. Es mucho más probable que con alguna persona profesional tu ratio de abandono sea ínfimo, o sea, mínimo respecto a si lo haces por tu cuenta. Todos estamos en el derecho de buscar información en internet, de ir a un banco, de ir a otro, de todo eso lo puedes hacer, pero es pérdida de tiempo, pérdida de dinero y sobre todo porque no es tu sector. O sea, tú eres muy bueno en tu sector, ocúpate de tu sector y deja que los demás hagamos nuestro trabajo. Esta es mi recomendación para ti. Yo te puedo hacer un estudio financiero personalizado para aclarar todo, para saber si sí o si no el banco te va a poder aprobar antes de que siquiera vayas al banco, para que tengas un porcentaje más alto o más amplio, o que hagamos los ajustes necesarios para antes de pedir la hipoteca que tengas muy claro cuáles serían los números, cuánto te saldría a pagar, la prima que te va a salir, la cuota que te va a salir, si te merece la pena cambiar de alquiler a hipoteca o no. En este momento todo eso lo podemos ver previo a ir a un banco para ya que te marquen ahí, que te digan, pues no, te concederemos la hipoteca. Ojo, si te dan un no, es mucho más probable que la siguiente vez que lo pidas te den un no a que sí lo hagan. Por tanto, siempre es mejor ir con el expediente blanco, el expediente en limpio y tener como te digo, alguien que te pueda ayudar, asesorar o planificar antes de hacer una operación tan grande como una hipoteca, que puede ser probablemente la inversión más grande que hagas en tu vida. Entonces, nosotros te gestionamos todo para que tú no te enfoques únicamente en encontrar el piso o casa de tu vida. Incluso también nosotros trabajamos eso, te buscamos también el inmueble si es necesario, y dependiendo de la zona en la que estés, pues tenemos de hecho convenios con algunas inmobiliarias para que los precios sean más regulados. Todo eso se puede llegar a hacer. O sea que si tienes interés en adquirir una vivienda en tu zona, pues ponte en contacto con nosotros, te hacemos el estudio financiero, vemos tus números y a partir de ahí te ayudamos en todo lo posible para, lógicamente, pues para que puedas encontrar el inmueble de tus sueños, o para encontrar un inmueble que sea para invertir, ni más ni menos, ¿vale? Muy bien, pues hasta ahí lo dejamos, te dejamos con esto. Estudio personalizado, lograr las mejores condiciones de créditos hipotecarios del mercado, y te gestionamos todo para que tú te enfoques únicamente en vivir en ese piso, para que tengas tu hipoteca, pero te lo tramitamos todo. Información de valor, ¿verdad? Ha sido un vídeo en el cual, bueno, me lo he currado durante bastante tiempo. De hecho, como te decía al principio, esto viene de un artículo que escribí hace un año y pico,
ha tenido muchísima repercusión, ha gustado muchísimo y por eso pues me vi casi en la obligación de traerlo aquí como podcast, formando parte de ese podcast semanal que ya sabes que hacemos todos los sábados, hablando de dinero. A veces hablamos de productos financieros, otras veces de pues, temas como estos, ¿no? que ayudan muchísimo a entender mejor cómo funciona la vida desde dentro a nivel financiero. Y en este caso, bueno, como es tan interesante y tan importante el adquirir un inmueble, que seguramente va a ser la inversión más grande que hagas en toda tu vida, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo planificando y hay que hacerlo con visión. No se puede hacer de aquella manera, no se puede hacer mal, sino hacerlo profesionalmente. Así que espero que te haya gustado, que te haya ayudado también este vídeo. Compártelo con las personas que tú consideres que sean de utilidad, porque están buscando una vivienda, porque no saben, ya han empezado a lo mejor a buscar incluso bancos para ver si le pueden ceder la hipoteca o no, pero tienen muchas lagunas en cuanto a los pasos exactamente que habría que hacer. Así que para que no pierdan el tiempo y no pierdan el dinero y sean formando parte de ese 10% de personas que solicitan una hipoteca y se la conceden, porque una de cada 10 hipotecas es aprobada a día de hoy, 9 son rechazadas, para evitar que seas parte de ese 90% que no le dan la hipoteca, pues por eso también he hecho este vídeo, para que te ayude en tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de dinero.